después, cuando se hizo el primer acto protocolar, el primero que hace él acá en el Palacio de Miraflores. Les comentamos cómo está la situación en el Palacio. Hemos encontrado caras viejas acá, es decir, la gente de protocolo, la gente de limpieza, la gente que estamos acostumbrados a ver acá, los trabajadores. Ellos nos decían que su fin es institucional y por lo tanto continúa. Por ejemplo, un detalle curioso, el protocolo de acá, el que están viendo en los micrófonos en estos momentos de nuestra cámara, es el mismo protocolo que tenía el presidente Hugo Chávez, es el mismo personal que tenía el presidente Hugo Chávez. Ellos nos dicen, mira, nosotros somos personal institucional y estamos cumpliendo con nuestra labor con el nuevo presidente provisional que tiene Venezuela. Así mismo les podemos contar que nosotros estuvimos tempranas horas en PDVSA y pudimos conocer que Pedro Carmona Estanga, presidente de transición, dijo que cada uno de los miembros de PDVSA que fueron pues destituidos por el presidente Hugo Chávez Frías en su último programa Aló Presidente de la semana pasada, pues fueron restituidos y se comenzaría entonces a trabajar en pos de una nueva junta directiva que se va a tomar este gobierno de transición para establecer una nueva, pero no una nueva Asamblea Nacional. Pedro Carmona Estanga dijo un nuevo Congreso. Entonces quizás volveríamos al patrón antiguo, al patrón de la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. Bueno, fíjate, Laura. Sí, Laura, primero que nada, ¿a qué hora está previsto que comience el acto, digamos, de constitución de este Consejo de Estado? Mira, en primera instancia teníamos entendido que hay a las 4 de la tarde en la Virginia en PDVSA Chuao. Recordemos que allí van a estar pues todas las personas de la sociedad civil, todos los miembros o factores de organizaciones políticas y no políticas estarán allí conmemorando lo que fue la lamentable pérdida de vidas venezolanas en los trágicos sucesos del centro de Caracas y también a la vez y paradójicamente celebrando esto, lo que ellos llaman el nuevo nacimiento de la Venezuela, en la Virginia, que ellos nos decían, esto no es la quinta república ni la sexta república, sino que es una república de primera y donde debe imperar la tranquilidad y la paz, entonces no se descarta. Destituyó a su gabinete, se declararon en huida, es por eso que fueron a ubicarlos a sus residencias. La Policía Metropolitana también está colaborando con la Policía de Baruta, haciendo una inspección aérea de los puntos donde en este momento se encuentran los actores fundamentales de la gestión del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Estamos entonces a la expectativa de la salida de los alcaldes y del propio Ramón Rodríguez Chacín para ver si efectivamente va a ser trasladado hasta la sede de la policía política. Volvemos con esto a los estudios. ¿Está usted ubicado? Mira, yo estoy en mi casa desde ayer mismo, ¿no? Porque han salido alguna noticia que me ubican en una embajada, ¿no? Yo no me he ido, yo estoy aquí en Venezuela y simplemente estoy esperando que se nombre a quien vayan a nombrar de director de CONATEL para hacer la entrega del cargo y de alguna manera buscar que todo ese trabajo que se hizo en CONATEL se preserve. ¿Ha sabido usted el paradero de otras personas que fungían como funcionarios en el depuesto gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías? Jesse Chacón, director de CONATEL, perdimos momentáneamente la comunicación con él. Volvemos a República. Diosdado Cabello, toda vez que usted siempre fue una persona muy cercana a él. No, realmente ayer desde hora de la tarde no mantuvimos más contacto, ¿no? Ingeniero, ¿se hace usted a esta hora una reflexión de las actuaciones que tuvo usted al frente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, toda vez que uno de los aspectos centrales tuvo que ver con las reiteradas cadenas de las cuales usted tenía que ver? Bueno, mira, yo espero que una vez que se designe quien vaya a ir a CONATEL se evalúe precisamente eso y el marco que estaba ahí definido, ¿no? Yo quiero destacar que este organismo ha sido un organismo técnico, fue y sigue siendo un organismo técnico y creo que tenemos en ese organismo un trabajo que es reconocido y una estructura de personal que le ha dado y les puede seguir dando mucho a Venezuela, ¿no? Yo creo que de alguna manera eso debe rescatarse, ¿no? ¿Usted siente responsabilidad, ingeniero, por haber apoyado a un gobierno que tenía tras de sí toda una ideología, todo un propósito de establecer un sistema de fuerza en nuestro país?
decidió declararse en rebeldía y por eso se han generado estos enfrentamientos. También debemos mencionar que fue retirado del Palacio de Gobierno por la Policía Militar y fue trasladado a la 22 Brigada o Guarnición Militar del Estado Mérida, donde por supuesto esperamos que más adelante establecer un contacto con él para saber cuál es un poco su posición. De inmediato volvemos a Caracas con más información. Es una importantísima transición en la vida política del país. Me ha correspondido pues la inmensa responsabilidad de presidir un gobierno de transición, pero que tiene pues el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones políticas y de la Fuerza Armada, y en ese sentido pues vamos a hacer anuncios de conducción y de estructura para que se recupere la confianza, la calma, la credibilidad. Este es un gobierno civilista, amplio, plural, con un criterio de que los distintos factores de la sociedad deben jugar pues un papel relevante, de manera que la meta final es conducir hacia un proceso limpio de elecciones, con una organización del sistema electoral apropiada, y en todo ello pues vamos a trabajar muy duramente, así como para restituir la confianza en la economía, la recuperación, que permita pues abordar sobre todo los factores que hoy limitan la creación de empleo en Venezuela, ¿no? Igual los francotiradores que apostó Bernal, porque... Bueno, paradójicamente esa herida fue porque yo venía con la marcha, me adelanté con la marcha de la oposición y me adelanté y pasé el cerco primero de la Policía Metropolitana y posteriormente me coloqué detrás de los guardias nacionales. Los guardias nacionales empezaron a repeler la acción con gases lacrimógenos y dispararon al aire. En ningún momento dispararon contra las personas, porque yo lo vi. Y bueno, por estar muy cerca de ellos, bueno, también del lado opositor, ellos lanzaron objetos contundentes, botellas, piedras, y bueno, una de esas piedras me cayó a mí por estar muy cerca de la Guardia Nacional. Fue trasladado al hospital, esto aquí por usted de piedra, esto fue por... Sí. Esto fue una bala rasante que posteriormente después de recibir... Vamos a ver, disculpa Enrique, están aquí efectivos de la Policía Metropolitana y quisiéramos saber acerca del operativo que está allá arriba, cuántos efectivos están en este momento. Fui trasladado al hospital Vargas y me suturaron 3 puntos y bueno, como me sentía bien volví a bajar. Un roce de bala, lo que tienes en la... provino de la Guardia Nacional no, porque era no, tampoco, vino de la parte de donde estaba la ballena, hizo como una especie de rebote y me pegó frío. Sí, porque ahí estaban disparando a ambos bandos, o sea, soy objetivo. Yo vi personas tanto del régimen caído con armamento y están disparando, y de esta bala y las 2 balas que recibió mi hermano también fueron de la Policía Metropolitana. Háblanos de tu hermano, identifícalo y cuenta exactamente. Bueno, mi hermano Luis, se llama Luis Enrique Hernández, es reportero gráfico, trabaja en un medio de Los Teques, y bueno, se vino para Caracas en el sitio, y él estuvo en la avenida Baral también, y bueno, ahí... ¿Y quién lo agredió a él y cuáles son las heridas que él tiene? Bueno, supuestamente 2 balas que se le alojaron en el abdomen. Posteriormente, después de la operación, le sacaron el riñón y le cosieron el hígado. Pero ahorita está en observación, ya salió de terapia intensiva y ahorita está en observación en el mismo hospital donde fui atendido yo, y está en la sala número 10, cama número 5. ¿Tú crees que a él lo hirieron porque cargaba una cámara? Porque tenemos entendido que la orden que tenían, o la instrucción que tenían la gente de los círculos bolivarianos era primero que todo agredir a los periodistas, y se observa que fíjate que hay un efectivo de la DICIP que como cargaba una cámara y estaba grabando, quizás lo habrán confundido con un periodista y le dispararon, y también el compañero del diario 2001, Jorge Tortosa, también fue asesinado por cargar una cámara supuestamente, que lo identificaba como periodista. Mira, realmente no sé, porque la confusión fue muy grande, ¿no? ¿De dónde provienen las balas de todo? Mira, supuestamente que venían de abajo de donde estaba la policía hacia arriba, porque él estaba de frente hacia donde estaba la policía.
Pues muchísimas gracias. Entonces, Maduro, Jessy Chacón, y también se habla de Silvia Flores. Observen en sus pantallas la furia que tal vez ha renacido en estas personas que ya se habían tranquilizado, ya estaban un poco replegadas y de nuevo han comenzado con consignas y mostrándose bien decididos a penetrar a esta quinta ubicada en la urbanización Chuao de Caracas, donde funciona la Embajada de Cuba. Aún continúan dándole golpes a los vehículos que pertenecen tanto a la Embajada de Cuba como supuestamente, según vecinos, vehículos donde llegaron también estas personas que estarían en este momento protegidas por la Embajada de Cuba. Con las consignas que se escuchan, vamos a escuchar algunas de las... Se mostró claramente satisfecha con la salida de Chávez. El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, calificó su gobierno de populista de izquierda y con una retórica anti-norteamericana que había molestado a Washington. Estados Unidos expresó solidaridad con el pueblo venezolano y dijo que espera colaborar con las fuerzas democráticas del país para restablecer los elementos básicos de la democracia. Particularmente está siendo buscado por abandono de su cargo y además no haberle rendido cuentas como funcionario público al pueblo venezolano, al Estado venezolano. Gran cantidad de vecinos de esta comunidad han informado sobre las direcciones, la presencia de algunos de estos ministros que aún se encuentran huyendo o que están aparentemente sin ponerse a derecho. Y nosotros, por supuesto, vamos a seguir acompañando. De abril del 2002, venezolanos, a objeto de facilitar la transitoriedad, la continuidad de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Pongo a la orden el cargo de magistrado de la Sala Constitucional y presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Atentamente, magistrado Iván Guillermo Rincón Urdaneta. Juramentada este gobierno de transición democrática que tendrá, según nos decía el propio presidente provisional, Pedro Carmona Estanga, tendrá una duración de 365 días como máximo. También aquí se va a nombrar el gabinete ministerial del nuevo presidente. A nosotros nos acaban de entregar un breve resumen curricular del presidente Pedro Carmona Estanga, quien es presidente de la Junta de Gobierno. Le podemos señalarle que él nació en Barquisimeto, Estado Lara, hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de La Salle y ha revisado diferentes actividades gremiales. Se graduó, es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello como economista y actualmente, antes de asumir el cargo de presidente de la Junta de Gobierno de la República de Venezuela, se desempeñaba como presidente de la primera fuerza empresarial del país, de Cámara, y conjuntamente con la Confederación de Trabajadores de Venezuela había convocado a un paro que finalmente tuvo sus inicios y dio con la renuncia del expresidente Hugo Chávez. Podemos señalar que aquí se encuentran diferentes sectores de la sociedad civil. También vimos por allí al nuncio apostólico, Monseñor André Dupuy. También hemos visto diferentes representantes del Frente Institucional Militar, así como diversas personalidades. También aquí está todo afinándose, dando los últimos detalles para lo que será este acto y en donde se leerá el acta, donde se da inicio a esta Junta de Gobierno que será el gobierno de transición, que cuando finalmente, y según señalaba Pedro Carmona Estanga, se va a convocar a nuevas elecciones. Él señalaba que se debería hacer una reforma constitucional para convocar a la doble vuelta. El presidente se ha entregado a los militares insurgentes y que se encuentra custodiado en una base militar. Horas antes su familia abandonaba la capital y los ministros de su gobierno han ido abandonándole en un rosario de dimisiones. Es el final de una larga jornada de violencia y caos en la capital. Comenzaba con una masiva manifestación en la que cientos de miles de personas mostraban su descontento hacia la política económica y el modo de gobernar de Chávez. De pronto la manifestación se vio interrumpida por los disparos procedentes, al parecer, de grupos bolivarianos afines al presidente e incluso de la propia policía. El resultado, al menos 12 muertos y más de 100 heridos. Inmediatamente el gobierno clausuraba las principales cadenas de televisión y se iniciaba un alzamiento militar al que poco a poco se han ido sumando los mandos más significativos del ejército. A estas horas se vive una calma tensa y el control del país está prácticamente por completo en manos de los insurgentes. Si finalmente se confirma la caída de Chávez, será el final de uno de los dirigentes más singulares de Sudamérica. Llegó al poder a través de las... Finalmente, yo le hice ver a mucha gente que
se desesperaba como era normal, no se veía realmente un fin de estas cosas, más bien a veces se hablaba de un segundo año. Está en la casona en el Palacio de Miraflores y estaría en este momento preparando su dimisión. Lo ha confirmado el propio ministro de Defensa, José Vicente Rangel Adriana. Claro que sí, Jorge Alfredo, y si usted se fija, los cables internacionales hablan de la efusividad no solo de los altos mandos militares, quienes hablan de que eventualmente habrían recibido tres altos mandos militares habrían recibido en el mismo Palacio de Miraflores al dimitente presidente Chávez, sino además al interior, dentro de la sociedad civil, de varios opositores, por supuesto, de este gobierno de Chávez, quienes con fuegos artificiales, con luces, con fuegos pirotécnicos han celebrado de alguna forma lo que sería la eventual caída, la salida definitiva del gobierno de Chávez. Lo que usted dice, la celebración que vemos en este momento de las altas esferas de las fuerzas militares y también con de que también en un mensaje, en una locución televisada, le afirmara a su nación que tenía el control absoluto del país y el respaldo militar, y fíjese, al poco tiempo de alguna forma se empezaron a producir estas rebeliones, este generalato que trae las consecuencias que hoy estamos viendo. Esta locución se produjo. Pedro Carmona, líder de la asociación de empresarios que encabezó las protestas contra el anterior ejecutivo. Dirigirme entonces a Venezuela después de los acontecimientos ocurridos el día de hoy, donde el país se expresó de una manera muy categórica solicitando la renuncia del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Este es el final por ahora a una noche en la que los tanques y la violencia volvieron a las calles de Caracas. El ya expresidente Hugo Chávez ha dimitido después de varias horas de conversaciones con los militares sublevados. Chávez, con boina roja y traje de campaña, ha sido trasladado bajo arresto a Fuerte Tiuna, el principal acuartelamiento de Caracas, sede del Ministerio de Defensa. Ponemos a exigir otra vez a Chávez y a las puertas del Palacio Miraflores que se fuera. La Guardia Nacional y varios grupos de chavistas armados con armas cortas han abierto fuego contra los manifestantes. Varios testigos afirman haber visto francotiradores apostados en los edificios cercanos a la presidencia. El último balance de víctimas habla de 12 muertos y casi 100 heridos. El pronunciamiento contra Chávez ocurre un día después de que los sindicatos convocaran una huelga general apoyada por la patronal, los directivos de las petroleras y la oposición política. El comandante en jefe del Ejército de Tierra y los representantes de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas se sumaron también al levantamiento popular. Y en este momento tiene lágrimas en los ojos. Hubo carga, pero muchos policías no sabían qué hacer, si disparar o mirar para otro lado. Los militares en rebeldía, liderados por el jefe del Estado Mayor de la Armada, pidieron a los soldados que no dispararan contra los civiles. ¡Échale agua! Agua, no jodas. Personas que van a guiar los destinos de Chávez Frías serían restituidos a sus puestos de trabajo, y por eso él necesitaba, terminó con más de 12 personas muertas y de centenares de heridos. De verdad que nosotros no nos imaginamos que estamos de verdad en lo que es la transición de un nuevo gobierno, y ni siquiera un nuevo gobierno como este, pues que fue cambiado como la manera como las personas que van a estar detrás del presidente Pedro Carmona Estanga. Se encuentra el comandante del ejército, Efraín Gómez Velasco. También existen otros militares que no podemos distinguir desde acá. Entonces ya hacen acto de presencia cuando son aproximadamente 1:15 de la tarde, las 4:45. Vemos el respaldo que reciben estas personas en el día de hoy, aquí cuando hacen acto de presencia en el Salón Ayacucho, y ellos van a estar, por supuesto, detrás del presidente Pedro Carmona Estanga. Entonces nosotros nos mantenemos aquí para llevarles a ustedes. Todavía no ha hecho acto de presencia el nuevo presidente de la Junta Provisional de Gobierno, el nuevo presidente de Venezuela, Pedro Carmona Estanga, pero sí ya hicieron acto de presencia representantes de la indicaciones técnicas pues para no interrumpir lo que es este acto, apagar celulares, lo propio, y por supuesto mantener silencio en una jornada que sin duda, en un acto que sin duda será histórico
en el país. Les decíamos que primero se leerá el acta de constitución de esta Junta, luego se procederá a la firma del acta por parte de las 25 personas que forman parte de esta Junta Provisional de Gobierno, que tiene pautado, entre otras cosas, convocar a elecciones en un lapso de 365 días, y también está por definirse cuando también se convocará un nuevo Congreso. Se habla de Congreso. El doctor Pedro Carmona Estanga, imaginamos, pues definirá lo que será ahora el poder legislativo en el país, si volverá al sistema bicameral, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Hemos visto también en personas ligadas al sector judicial del país, también por supuesto al sector castrense, y caras que teníamos tiempo que no veíamos de partidos políticos, agrupaciones políticas. Uno de ellos me decía, bueno, a pesar de que me explica el día de ayer, el presidente de la República o el expresidente de la República, Hugo Chávez Frías, pues renunció al cargo y ahora asume Pedro Carmona Estanga en una junta provisional de gobierno que aspira pues enrumbar a nuestro país a un destino mejor. Según ellos, uno de sus propósitos es tomar cartas en asuntos tan importantes para el país como lo es la salud, disculpen, como es el desempleo, por supuesto, y otros temas vitales que tanta controversia han llegado pues al país. Aquí tenemos entonces en nuestras cámaras las personas ¿pueden tomar asiento, por favor? Gracias. Al alto mando militar, no, al sector castrense. Ahorita acaban de mandar a sentar a las personas, muchos se ríen porque en realidad son pocos los privilegiados que pueden tomar asiento en este momento. Sin embargo, nadie se ha movido de acá, de este salón que está lleno, y que, como les reseñábamos, este mismo salón que están viendo en nuestras pantallas es el mismo salón donde el presidente de la República nos ofrecía, o el expresidente de la República, Hugo Chávez Frías, nos ofrecía sus cadenas. Acá el personal de protocolo ya está preparado, solamente falta que venga el presidente en transitorio, en este gobierno transitorio de la República de Venezuela, Pedro Carmona Estanga, que desde tempranas horas está acá en el Palacio de Miraflores, compartiendo con lo que serán las personas que van a formar parte de esta junta. Entonces, en espera de el señor Pedro Carmona Estanga. Aquí también pudimos observar que está el señor Carlos Ortega, y como le decíamos, Freddy, que tú nos decías, ¿qué nombres manejas tú por allá? A última hora nos llegó los nombres de Luis Arismendi y Jesús Urbieta. Ellos probablemente estén en este grupo de 25 venezolanos que formarán parte de esta junta de transición, que va a tener sin duda alguna mucho, pero mucho trabajo, no solamente por los problemas que presenta nuestra nación, sino también desde el punto de vista legal. En el estado de los equipos y de todos los materiales de acá de la televisora estatal. Debemos informarles que desde ayer más de 15 efectivos de la Policía Metropolitana custodian las instalaciones de la televisora estatal, y los trabajadores no han podido ingresar a la sede de esta televisora, lo que los inquieta enormemente porque no saben cuál será su situación laboral a partir de ahora. Quisiéramos saber cuál es la inquietud más importante que ustedes tienen en este momento. Mira, la inquietud más importante que nosotros tenemos en este momento es saber qué va a pasar con nosotros como trabajadores. O sea, hay como una incógnita, qué es lo que ocurre con nosotros. Nosotros somos trabajadores venezolanos de televisión, estamos aquí como a la espera, pues no nos van a entrar, o sea, si nos van a entrar es muy vigilado. O sea, queremos saber qué va a pasar con nosotros como trabajadores, que en realidad somos trabajadores, no somos otra cosa sino trabajadores. ¿Ustedes temen por lo que tiene que ver con sus derechos laborales? Sí, porque acuérdate que se rompió prácticamente lo que es la institucionalidad. Estamos, como dicen, en el aire. Queremos saber qué va a pasar con nosotros de aquí en adelante. Bien, muchísimas gracias. Que recordemos, tiene esta planta televisora perteneciente al Estado venezolano. Volvemos con ustedes. Adelante. Muchas gracias, Efraín Castillo. Bueno, revisando también un poco la actividad económica registrada el día de hoy, hay que... por los hechos acontecidos el día de ayer, y que, bueno, lamentablemente ustedes saben el saldo que arrojó esa situación. Aquí ustedes pueden ver en este instante, suponemos que es el padre. ¿Sabes? Como un Ferrari que tenía un mal chofer. Ahora existe la posibilidad de hallar un buen conductor, señala el economista, que sostiene además que el gobierno del postchavismo será seguramente más amistoso hacia Estados Unidos, cuyo tercer proveedor de petróleo es Venezuela. Daza subraya que la caída de Chávez
que era el principal garante del respeto de las cuotas de Venezuela en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, llevará seguramente a un aumento de la producción de crudo venezolano, lo que provocará una baja de los precios del crudo en los mercados mundiales. Fue evidente a pocas horas de los acontecimientos en Caracas que los bonos venezolanos en el mercado internacional recobraron su valor. Vamos a escuchar ahora el acto religioso que se ofrece en PDVSA Chuao. Vamos en directo vía microondas. Un minuto de silencio, voy a escuchar el mensaje de estos minutos lentos. Padre Santo, recibe la oración que te presentamos para agradecer tu presencia y compañía en la jornada realizada durante estos días, para pedirte perdón por nuestras deficiencias, nuestros pecados, nuestras faltas de acción o de omisión, para colocar en tus manos providentes el futuro de Venezuela, que está en las manos de cada uno de nosotros, para recordar con la fe en la resurrección a todos aquellos que han muerto en el día de ayer y participan ya de la unión contigo, para que experimentemos día a día la fuerza de su intercesión. Los recordamos con tristeza, pero con esperanza, porque sabemos que para todos nosotros la muerte es el comienzo de la eternidad. Y estamos alegres porque tú estás presente entre nosotros y por eso iniciamos nuestra vigilia cantando todos la canción de la alegría. Canción de la alegría, escucha todo lo que está hablando. Lamentablemente, repito, no está con nosotros. Y bueno, seguimos ahí, vamos a escuchar un poco qué es lo que están interpretando este grupo musical. Escuchamos. 50 minutos de oración interreligiosa. Con nosotros se encuentra el rabino mayor. En el interior del Salón de Ayacucho del Palacio de Miraflores. Desde San José de Costa Rica nos llega esta información. La troika del Grupo de Río pidió a la OEA conocer a fondo la situación venezolana debido a que aseguraron que hay puntos que no han sido aclarados. Estamos operando aquí en un mar de incógnitas y necesitamos información, dijo en rueda de prensa el presidente peruano Alejandro Toledo, junto a sus colegas Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y Ricardo Lagos de Chile, quienes participan en la 16ª reunión anual del Grupo de Río. Perú, Costa Rica y Chile integran la denominada Troika del Grupo de Río, integrado por 19 países latinoamericanos que se reúnen anualmente para buscar estrategias de desarrollo de sus países. Toledo dijo que con la asistencia de la OEA
se puede obtener mayores elementos de juicio y formar una decisión de América Latina en su conjunto. Hasta hace apenas horas encabezaba el Poder Judicial en Venezuela. Nos referimos al magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien en carta dirigida a los venezolanos dice lo siguiente, en una carta fechada el día de hoy en horas de la tarde: a objeto de facilitar la transitoriedad, la continuidad de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho y la seguridad jurídica, pongo a la orden el cargo de magistrado de la Sala Constitucional y presidente del Tribunal Supremo de Justicia. En otras informaciones también que nos van llegando a través de páginas electrónicas de medios, tanto de Venezuela como del resto del mundo, tenemos que... Y una política de ajuste fiscal para corregir el elevado déficit presupuestario que arrastra Venezuela. Opiniones que circulan en los mercados mundiales en este momento ante la nueva realidad que a partir de hoy está viviendo nuestro país. Y vamos a recordar un poco la semblanza de quien dirige los destinos de nuestro país a partir de hoy. Pedro Carmona Estanga, titular de la cúpula. Han dado muchos tipos de vítores, de consignas, Venezuela Unida, todo esto, pero llegó un momento que dar las gracias a los medios de comunicación, quienes según ellos colaboraron mucho en lo que fue lograr que esta salida democrática tuviera una buena terminación, una buena conclusión, como lo tuvo o como la está teniendo en este momento. Ellos gritaban o nos aplaudían gracias, gracias, así mismo, pues se los estoy diciendo, y eso nos llenó mucho de alegría, porque nosotros en los últimos días, en los últimos meses, era muy difícil para nosotros cubrir lo que es el día a día en la calle, sobre todo por la violencia que ciertos sectores mostraban hacia nosotros, y hoy ha sido un día muy extraño, pues extraño y bueno a la vez, porque por donde pasamos sentimos que la gente nos está sintiendo, nos hemos sentido orgullosos siempre de ser periodistas, pero hoy más que nunca la gente en la calle se acerca, nos los dice, nos... Estado en Venezuela y considera que debe ser rechazado, condenado y que debe exigirse a los golpistas que detentan ilegalmente el poder que entreguen nuevamente el mando a las autoridades constitucionales venezolanas. Señaló también Pérez Roque que su país tiene preocupación por la integridad física de Chávez, quien se encuentra arrestado e incomunicado en un cuartel militar en las afueras de Caracas. Y la información sigue circulando por todo el mundo. Desde México llega el siguiente cable. El presidente Vicente Fox condenó ayer la violenta ruptura del orden constitucional en Venezuela e instó a la normalización de la institucionalidad democrática tras la caída del poder del presidente Hugo Chávez. El jefe de Estado dijo que México insta a la normalización de la institucionalidad democrática y a que se den los pasos necesarios. Una persona pues debería recibir el mismo castigo él. Pero hay siempre una duda. ¿Y qué si cometo un error? ¿Qué si el tribunal se equivoca? Si a alguien le ponen una multa, bueno, se le devuelve el dinero. Pero si a alguien se lo castiga la pena de muerte, ¿qué le vamos a hacer? No hay ninguna manera de retribuir. Entonces, antes de cometer cualquier error, prefiero no hacerlo. De expresarse de acuerdo a sus convicciones. Pero, con mucho cuidado, tiene que respetar. Doctor Pedro Carmona Estanga. Y un cable llega desde Madrid y señala un pronunciamiento del gobierno español. El presidente del gobierno español y presidente en ejercicio del Consejo Europeo, José María Aznar, ofreció hoy al presidente del gobierno provisional de Venezuela, Pedro Carmona, su disponibilidad y apoyo en sus esfuerzos por asegurar el pronto retorno de la democracia a su país. En conversación telefónica, el jefe del Ejecutivo español le expresó igualmente a Pedro Carmona que tanto España como la Unión Europea siguen con gran interés la evolución de los acontecimientos que han llevado a la dimisión en una entrevista radiofónica. Todos íbamos viendo cómo la situación se hacía insostenible
y la propia posición del presidente Chávez cada vez con menos apoyos institucionales. Acá ya como una muestra de eso que ellos querían decir a través de sus acciones acaecidas en este lugar, repetimos, frente a la embajada cubana. No sabemos qué pueda ocurrir, solo que la Policía Metropolitana y Polibaruta en este momento está prestando apoyo y que algunos personeros se han acercado para pedir calma a las personas que se encuentran acá. Y además han dicho que las personas que se encuentran en este lugar, hay unas que no quieren ningún hecho violento, sin embargo otros sí instan a la violencia lanzando objetos contundentes para la parte de adentro de la embajada cubana. Nosotros vamos a permanecer acá en la embajada cubana y por supuesto que les informaremos en un próximo avance cómo transcurre esta manifestación frente a la embajada de Cuba. Movimientos en el Palacio de Miraflores. Aparentemente la ceremonia que estamos esperando se iniciará en los próximos minutos. Y sigamos revisando las declaraciones del nuevo embajador estadounidense en Venezuela. El diplomático estadounidense lamenta profundamente los muertos y heridos y expresa su más profundo pésame a los familiares. Saludo también las intenciones manifestadas por Pedro Carmona como cabeza de la... El dolor de las personas que lamentablemente hoy están atravesando por un momento bastante difícil, luego que ayer perdieran algunas personas, murieran algunas personas de la manera en que lo hicieron, tratando de manifestar pacíficamente, intentando llegar al Palacio de Miraflores. Este acto se inició con el canto a la alegría. El nuevo presidente de la República de Venezuela, así lo han llamado en estos momentos. Ven ustedes la algarabía que se siente aquí en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores y el respaldo que está recibiendo. Venezuela Libre y Democrática pasa a transmitir conjuntamente con la Red Nacional de Emisoras Comerciales del país. Con motivo de la Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional. Minuto de silencio en memoria de los caídos durante la marcha Ni un paso atrás de la sociedad civil, realizada en el día de ayer, 11 de abril de 2002. Comienza el minuto de silencio. Ha finalizado el minuto de silencio. Lectura del acta por el doctor Daniel Romero. Venezuela, acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional. El pueblo de Venezuela
fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, representado por los diversos sectores organizados de la sociedad democrática nacional, con el respaldo de la Fuerza Armada, unido en un acto patriótico de reafirmación y recuperación de la institucionalidad democrática, para restablecer el hilo constitucional y haciendo uso de su legítimo derecho a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas consagrado en el artículo 350 de la Constitución del 30 de diciembre de 1999, en concordancia con las bases y principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana de fecha 11 de septiembre de 2001, debidamente suscrita por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, incluyendo Venezuela, considerando que el día de ayer, 11 de abril del 2002, fecha que será recordada con profunda indignación y tristeza nacional, ocurrieron hechos violentos en la ciudad de Caracas que se debieron a órdenes impartidas por el gobierno de Hugo Chávez Frías de atacar, reprimir y asesinar a mansalva a inocentes venezolanos que manifestaban pacíficamente en los alrededores del Palacio de Miraflores, cometiéndose con ellos graves delitos comunes y de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno ha contrariado los valores, principios y garantías democráticas, en particular los de la democracia representativa, al haber pretendido que eran exclusivas de un solo partido político cuya presidencia ha ejercido en violación de lo establecido en el artículo 145 de la Constitución de 1999, que prohíbe a los funcionarios públicos estar al servicio de alguna parcialidad política, y los de la democracia participativa al haber propugnado la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Fiscal General de la República, del Defensor del Pueblo, del Contralor General de la República, sin la debida postulación por sendos comités de postulaciones que debían estar integrados exclusivamente por representantes de los diversos sectores de la sociedad, en violación a lo establecido en los artículos 270, 279 y 295 de la Constitución de 1999, propugnando en esa forma el acceso al poder y su ejercicio en violación del Estado de Derecho, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno, en flagrante violación del principio de la separación e independencia de los poderes públicos, consagrado en los artículos 136, 254, 273 y 294 de la Constitución de 1999, consumó un proceso de concentración y usurpación de poderes, el cual hace inexorable la necesidad del restablecimiento de la separación y autonomía de los poderes públicos a fin de constituir autoridades que garanticen el respeto a los derechos humanos y libertades públicas y a los valores e instituciones democráticas propias de un Estado de Derecho, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno, en violación del artículo 328 de la Constitución de 1999, pretendieron vulnerar la institucionalidad y misión histórica de las Fuerzas Armadas Nacionales, su dignidad y papel en el desarrollo nacional, al imponerle funciones contrarias a su naturaleza, exigiéndole lealtad a una sola parcialidad política y a un proyecto político, ideológico y personal, lo cual no se corresponde a un marco institucional democrático, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno han menoscabado sistemáticamente derechos humanos garantizados en la Constitución de 1999 y en los tratados, pactos y convenciones internacionales relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República, al punto de que nunca, como en estos últimos 3 años, los organismos interamericanos de protección de derechos humanos han recibido tantas denuncias fundadas de violación de los mismos,
en particular relativas al derecho a la vida, al debido proceso, a la libertad de expresión e información y al derecho a la información. Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno ha propiciado desde sus altas posiciones una instigación a delinquir al propiciar violaciones de toda índole a la propiedad privada, así como obstaculizar la investigación y sanción de civiles y militares afectos al régimen que han incurrido en delitos contra la cosa pública, en flagrante violación a los principios del Estado de Derecho y contrariando componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, como son la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno promovieron irresponsablemente un clima de confrontación y violencia social, contrario a la unidad nacional, al pluralismo democrático y en general al respeto a los principios y valores democráticos contra todas las instituciones y sectores de la sociedad venezolana, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno han trazado y ejecutado una política exterior contraria a los más altos intereses económicos, políticos y sociales de la nación, ocasionando un aislamiento de graves consecuencias para el país, manteniendo un tratamiento ambiguo frente al flagelo del terrorismo internacional y desarrollando vínculos irrefutables con la narcoguerrilla colombiana. Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno, mediatizando y controlando la autonomía del poder electoral, en violación al artículo 294 de la Constitución de 1999 y a los convenios internacionales ratificados en el marco de la OIT, pretendió desconocer las legítimas autoridades sindicales del país para imponer una falsa representación obrera sumisa a sus intereses, en franca violación del ordenamiento jurídico nacional y de los acuerdos internacionales que regulan la materia. Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno, con base a la ley habilitante del 13 de noviembre de 2000, dictó 48 decretos con fuerza y valor de ley, contrarios a la Constitución de 1999 y a la propia ley habilitante, y además sin haber realizado el proceso de consulta pública obligatoria que exigen los artículos 204 y 211 de dicha Constitución, que se aplican a los casos de delegación legislativa, lo que significa no solo violación del texto fundamental, sino un quebrantamiento de la confianza de los sectores productivos del país, promoviendo el irrespeto a la propiedad privada y generando un clima de incertidumbre económica. Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno pusieron a la administración pública al servicio de una parcialidad política, contrariando lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución, entre otros factores, mediante la creación de los denominados círculos bolivarianos, a fin de promover acciones violentas y contrarias a la democracia y al Estado de Derecho, tendientes a intimidar a la mayoritaria oposición que se ha venido manifestando en todo el país, en violación de los derechos a la vida, a la libertad de expresión y a manifestar públicamente, garantizados en los artículos 43, 57, 58 y 68 de la Constitución de 1999, considerando que el ejercicio pleno de la vida en democracia exige la convivencia pacífica y ajustada a derechos de mayorías y minorías en el proceso político, así como el respeto a todas las instituciones, sean religiosas, profesionales, empresariales, políticas, gremiales, sociales y o comunitarias, sean o no partidarias del gobierno de turno, a efecto de promover la unidad y sosiego del pueblo en un marco de libertad, pluralismo, respeto y tolerancia. Considerando que Hugo Chávez Frías, en el día de ayer,
presentó su renuncia al cargo de presidente de la República ante el alto mando de la Fuerza Armada Nacional y el vicepresidente ejecutivo de la República abandonó su cargo, con lo cual se ha configurado un vacío constitucional de poder, con el objeto de restablecer la institucionalidad democrática y llenar el vacío constitucional de poder para que el gobierno de la República pueda adaptarse a las exigencias y principios constitucionales y a los establecidos en la Carta Democrática Interamericana, decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 1.262.556, presidente de la República de Venezuela. Quien asume en este acto y de forma inmediata la jefatura del Estado y del Ejecutivo Nacional por el periodo establecido en este mismo decreto. El presidente de la República en Consejo de Ministros queda facultado para dictar los actos de efectos generales que sean necesarios para la mejor ejecución del presente decreto y la consolidación del gobierno de transición democrática. Artículo segundo. Se reestablece el nombre de República de Venezuela. Con el cual continuará identificándose nuestra patria desde este mismo instante. Artículo tercero. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Y se convoca la celebración de elecciones legislativas nacionales a más tardar para el mes de diciembre de 2002 para elegir a los miembros del Poder Legislativo Nacional, el cual tendrá facultades constituyentes para la reforma general de la Constitución de 1999. Artículo 4. Se crea un Consejo Consultivo que ejercerá las funciones de órgano de consulta del Presidente de la República. El Consejo de Estado quedará integrado por 35 miembros principales y sus respectivos suplentes, en representación de los diversos sectores de la sociedad democrática venezolana. Los miembros principales podrán separarse temporalmente de sus cargos sin perder su investidura para ocupar cargos en el Ejecutivo Nacional, Estadal o Municipal, y sus faltas temporales o absolutas serán cubiertas por sus suplentes. El Consejo Consultivo elegirá de su seno un presidente, 2 vicepresidentes y un secretario. El Consejo Consultivo estará integrado por los 35 ciudadanos que se identifiquen en el decreto ley que a tal efecto se dicte. Artículo 5. El presidente de la República de Venezuela coordinará las políticas de la transición democrática nacional y las demás decisiones adoptadas para garantizarla con los poderes públicos estadales y municipales. Artículo 6.
se convocará a elecciones generales nacionales en un lapso que no excederá a 365 días contados a partir de la presente fecha. El gobierno de transición democrática cesará en sus funciones una vez que el nuevo presidente electo democráticamente asuma su cargo. El presidente de la República designado en este acto no podrá ser candidato a la presidencia de la República en dicho proceso electoral. Artículo 7. El presidente de la República en Consejo de Ministros podrá remover y designar transitoriamente a los titulares de los órganos de los poderes públicos nacionales, estatales y municipales para asegurar la institucionalidad democrática y el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, así como a los representantes de Venezuela ante los parlamentos andino y latinoamericano. Artículo 8. Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática, a cuyo efecto se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, previa consulta con el Consejo Consultivo, designará a la brevedad posible a los ciudadanos que ejercerán transitoriamente esos poderes públicos. Artículo 9. Se suspende la vigencia de los 48 decretos con fuerza de ley. Dictados de acuerdo con la ley habilitante de fecha 13 de noviembre de 2000. El presidente de la República instalará una comisión revisora de dichos decretos leyes integrada por representantes de los diversos sectores de la sociedad. Artículo 10. Se mantiene en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colida con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicte el nuevo gobierno de transición democrática. Asimismo, se mantienen en vigencia todos los compromisos internacionales válidamente asumidos por la República de Venezuela. Artículo 11. El Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional entregará sus poderes y rendirá cuenta de sus gestiones a los órganos del poder público que legítimamente se elijan de acuerdo con lo dispuesto en este decreto y demás disposiciones constitucionales y legales. Dado en el Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas, el día 12 del mes de abril de 2002, años 191 de la independencia y 142 de la federación. Oye, el juramento.
Señoras, señores, a los fines de seguir adelante con este movimiento de toda la sociedad democrática nacional, a la salida de este recinto se les convoca a firmar el decreto que se acaba de leer como adhesión a este proceso. Juramentación. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Seguidamente, los representantes de la sociedad civil pasan a suscribir el acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional. Doctor Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Su Eminencia José Ignacio Cardenal Velasco, por la Iglesia. Por el sector empresarial, el doctor Luis Enrique Boll Zuluaga. Por los partidos políticos, el doctor José Curiel. Por las organizaciones no gubernamentales, el licenciado Rocío Guijarro.
Por los medios de comunicación social, el doctor Miguel Ángel Martínez. Por los gobiernos regionales, el gobernador del estado Zulia, doctor Manuel Rosales. El doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámara. El señor Julio Brazón. El señor Ignacio Salvatierra. El doctor Alfredo Ramos por la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Alfredo Ramos se encuentra en el Palacio de Miraflores atendiendo una llamada. Ya se incorporará. Seguidamente, palabras del ciudadano doctor Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela.